Todas las montañas tienen sus iniciaciones. Sí. ¿Ya? La primera montaña tiene las iniciaciones de fuego, la segunda montaña tiene las iniciaciones de oro, y la tercera montaña tiene las iniciaciones de luz. Claro, bueno, estas han sido 3 conferencias dedicadas al trabajo de la autorrealización íntima del ser. El trabajo en la primera montaña, donde está el nacimiento, en la segunda, donde está la muerte, y en la tercera, lo que está la liberación. Y que lo que hablábamos anteriormente, la primera montaña, la obtención de la paz, la segunda montaña, la obtención de la libertad, Sí, y la sí. tercera montaña, la obtención de la felicidad. Que hay 3 Porque nadie puede, conferencias que tú y yo claro, trabajamos. nadie puede ser feliz si no tiene a Dios adentro. Jamás, jamás. Solamente el ser es feliz en sí mismo. Sí, sí. Estos son los hijos de la luz, aquellos que llegan a cristificarse totalmente, que no les queda mancha ni por dentro ni por fuera, ni la sombra siquiera del ego. Así es cuando puede regresar al seno del Padre, lleno de felicidad absoluta y con plena libertad, porque es una libertad auténtica. Se llega a la inmortalidad, donde puede conservar sus vehículos sin estar sujetos a leyes ni al tiempo. De nuevo, tenemos el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión nos convoca la videoconferencia B12, la tercera montaña. Vayamos a la videoconferencia. Ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos al Jardín de tu Mente, el canal que tiene la misión de educarte en tu viaje hacia la autorrealización. Si es tu propósito conectar con tu esencia divina, con la fuente a la cual debes tu existencia, y es la primera vez que conectas con el Jardín de tu Mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar nuestro contenido que publicamos cada semana. Vayamos a la videoconferencia. Ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, el retorno feliz al seno del Padre solo es posible cuando se ha logrado la cristificación total, lleno de felicidad absoluta y con plena libertad, porque es una libertad auténtica. Hoy nueva vez estamos en el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Y como siempre, tenemos el privilegio, el honor, la dicha de conectar con nuestro amigo y colega, coincidir, Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando es un profundo autor del autoconocimiento. Hoy estamos con la intención de compartirte la videoconferencia número B12 ya, Fernando. Vamos casi la mitad de la segunda meta, ¿verdad? Y es la tercera montaña. Un honor, como siempre, Fernando, un privilegio coincidir contigo en los estudios del Jardín de tu Mente. Gracias, mi amigo. Buenos días. El honor es mío. Muchas gracias por todo. Así es, Fernando. Fantástico. Fernando, amigos, esta videoconferencia, como toda, ¿verdad, Fernando? Muy profundas. En la videoconferencia anterior, es decir, en la segunda montaña, pues Segunda montaña. nosotros, ¿verdad? Sí, enfatizábamos en las grandes exigencias del viaje iniciático, ¿verdad? Pudimos también apreciar que no se puede dar un paso sino en función de la muerte y el nacimiento, es decir, de los 3 factores. En esta tercera videoconferencia, amigos, Fernando, pues vamos a conocer también las exigencias, requisitos y el proceso que nos permitirán a nosotros llegar a la meta, la cristificación total. Convertirnos en un iniciado de luz, en el hijo muy amado del Padre, un hijo de la luz y el amor. Con ese propósito está Fernando acá, ¿verdad? Para juntos compartir con ustedes esta maravillosa videoconferencia. Fernando, dentro de las inquietudes, con esta tercera montaña, entonces el iniciado termina su trabajo de liberación. Claro, esta tercera conferencia de este ciclo de las 3 montañas, es necesario dividirla en 3, porque en realidad hablar de las 3 montañas en una sola conferencia sería muy extenso.
Y en esta tercera montaña viene el iniciado ya a terminar su obra, la obra final de liberación, porque recuerde usted que el objetivo nuestro de la existencia es liberarnos de nosotros mismos, de nuestra propia cárcel que nosotros mismos hemos creado, con el error, Sí, sí, la ¿verdad? ignorancia. La ignorancia, y sobre todo la fornicación, que es lo que Sí. nos ha llevado a nosotros a las profundidades Ujú. aberrantes de esta Ujú. humanidad. Lo que, por ejemplo, lo que vemos hoy en día, lo que está pasando en el mundo, la destrucción, nos estamos autodestruyendo, Sí, se debe precisamente a la fornicación. exacto. Entonces, son procesos autodestructivos. Entonces, cuando ya la persona comienza a darse cuenta de que uno se está suicidando cuando fornica, de que uno se está autodestruyendo, entonces comienza el camino de regreso. Y este camino de regreso está dado por tres montañas, tres grandes trabajos que el iniciado, ¿ya? Que el revolucionario, que la persona rebelde, que el inconformista tiene que hacer. La primera montaña es la fundamental, que es la montaña del nacimiento. ¿Ya? ¿Por Exacto. qué? Porque ya lo hablamos, pero ¿por qué es la fundamental? Porque en el fondo, ese es nuestro gran trabajo. Ujú. Porque la segunda montaña la hace el Cristo. Y la tercera montaña, que es la que Exacto. vamos a ver ahora, también la hace el Cristo. Sí, sí, sí. Entonces, nuestro esfuerzo tiene que estar al menos hacer esa primera montaña. Todo iniciado que hace su primera montaña y toma su camino directo, tiene el camino asegurado. Es cosa de tiempo. Pero que va a regresar, va a regresar. Porque el Cristo es un vencedor. Puede demorarse, sabemos cuánto le dan para la segunda montaña, Sí. 1000 años, cuánto le dan para la tercera montaña, ilimitado, hay iniciados que en esta tercera montaña demoran en hacerla 1 millón de años, imagínense. Pero no importa el tiempo, Pero porque ya el va, tiempo, ya exacto. va, ya va, nadie lo El para. tiempo no importa. Exacto. ¿Mm? Como No, dice Satideva, ¿verdad? En la meta el tiempo no cuenta, no importa. Lo importante es exactamente. avanzar. Exacto. Pero el esfuerzo tiene que estar en esa primera montaña, el Sí, nacimiento. sí. ¿No? Si no hay esa creación de esos cuerpos, y la creación de esos cuerpos se fundamenta en el fondo en dejar de perder la energía creadora sexual y ocupar esa energía creadora sexual para que el ser se cree a sí mismo internamente en ese cuerpo astral, mental y causal. ¿Mm? Exacto. Y luego la segunda montaña, que es la montaña de la muerte, donde ya viene la cristificación, la muerte lo que causa, y esta tercera montaña, en el fondo, donde es la montaña de la liberación total. ¿Claro? Entonces, en relación a su pregunta, sí, en esta montaña el iniciado lo que va a alcanzar es la liberación absoluta, o sea, la integración con su ser y volver al absoluto, que es nuestro verdadero hogar. Exacto. Genial, genial, fantástico. Entonces, Fernando, en esta montaña se entra a trabajar en la fusión de las tres fuerzas primarias. Claro, como dijimos que la conferencia anterior, que la segunda montaña, uno de sus objetivos es llegar a encarnar la fuerza primaria Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, sí. ¿Ya? Usted sabe, las religiones hablan de la tríada primaria, Padre, Hijo y Ujú. Espíritu Santo. ¿Mm? Ah, no la explican. Si No, porque usted, es muy superficial, es decir, una teoría solo y la gente se queda en el aire. claro, cuando uno le pregunta a un sacerdote, un cura, ¿me puede explicar el... ¿En qué No, eso es un consiste? dogma, es un dogma. Entonces ahí lo deja uno. Exacto. Entonces, y si usted detenga a cualquier persona en la calle y le pregunte, ¿usted conoce la tríada Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, ¿me la puede explicar? No se la puede explicar. No, no, no. Muy difícil. O va a decir cosas, pero un poco ambiguas, ¿ya? Exacto, Entonces, exacto. el objetivo es llegar a esa corona primaria que es el primer triángulo Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿m? Porque en la segunda montaña se llegó al triángulo más bajo que es Atman, Buddhis y Manas. Y para lograrlo creó el cuaternario que es cuerpo físico, vital, astral y mental. Entonces, ahí está el árbol de la vida. La parte más alta están estas tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el iniciado termina su segunda montaña con esas tres fuerzas encarnadas, o sea, ya lo rigen solamente tres leyes. Genial. Ahí. Exacto. Pero en esta montaña, el objetivo de la tercera montaña es lograr que esa tríada, que son tres personas en un mismo ser, ¿m? El Sí, misterio sí. de la Trinidad, que esas tres seres o esas tres personas se fusionen en uno solo, En uno solo. en uno solo. ¿Por qué? Porque cuando salió el absoluto, salió como unidad.
Y para regresar al absoluto hay que regresar como unidad. Sí, sí. Lo que hizo fue que se ramificó, ¿verdad? Claro, se Salió dividió en partículas, sí. en partículas. Claro, se dividió en partículas. Asimismo se fue multiplicando, ¿verdad? En leyes, del 1, 3, 6, 12, 24, 48, hasta las 48 leyes. Entonces, Extraordinario. esa unificación es fundamental. Es fundamental, digamos, la integración, donde el ser en el fondo lo que hace, se reabsorbe a sí mismo, porque el ser como que se dividió y ahora se integró. Y esa es la tarea en el fondo de la tercera montaña, que es la montaña de la integración de la tríada para poder regresar al absoluto. Si no, no puede uno regresar al absoluto. ¿Ah? Entonces, la tercera montaña, en el fondo, es romper con la mecanicidad. Ese es el objetivo de la tercera montaña. Romper con la mecanicidad, porque aunque sea increíble, tres fuerzas ante el absoluto son mecánicas. Solo tres leyes. Imagínese usted que nosotros aquí, actualmente, nuestro cuerpo físico está regido por 48 leyes, y psicológicamente estamos regidos por 96, 192 y hasta 24.567 leyes. Entonces, es demasiado. Es demasiado, por eso el mundo está como está, porque son muchas leyes. Imagínense a ese nivel, tres leyes son mecánicas, y lo que tiene que hacer entonces es integrar esas tres para llevarla a una. Eso es. Ese es el resultado de todo este caos, este desorden que es global, que está ocurriendo. Y nos está llevando a ese abismo, y es cierto, Fernando. Es decir, que la idea es llegar a la unidad. Claro, la idea es llegar a la unidad. La idea es la integración total para volver a ser uno con el Padre. Entonces, ahí es cuando aparece ese símbolo, digamos, del águila tragándose la serpiente, que en el fondo es, en el fondo el ser absorbe sus partículas. Porque en el fondo, la razón de ser del ser es el mismo ser. O sea, cada una de las partículas del ser, que son muchas, son simplemente colaboradores, obreros del Padre, porque el Padre es en realidad el dueño de todo. Entonces hay que regresar al Padre, pero para regresar al Padre hay que hacer un trabajo. Y ese es el trabajo que estamos explicando en el fondo, en esta tercera montaña. Imagínense que puede demorarse mucho tiempo, 1 millón de años. Es maravilloso, fantástico. Bueno, el Bhagavad Gita se enfatiza de toda esta dinámica también. Entonces, Fernando, hay iniciaciones en esta montaña. Claro, esta montaña también tiene sus iniciaciones. Todas las montañas tienen sus iniciaciones. Sí. ¿Ya? La primera montaña tiene las iniciaciones de fuego, la segunda montaña tiene las iniciaciones de oro, y la tercera montaña tiene las iniciaciones de luz. Seres de luz, convertirnos en este. Claro, ¿por qué? Porque recuerde usted que el ser, al nivel más bajo que puede llegar, es al nivel de luz. Él es fotónico. El cuerpo físico es celular, el cuerpo vital es etérico, el cuerpo astral es molecular, el cuerpo mental es atómico, el cuerpo causal es electrónico, el cuerpo búdico es protónico, y el cuerpo átmico del ser es lumínico. Entonces, al nivel más bajo que llega él es aquí. Entonces, para nosotros en el fondo lo que estamos haciendo es una fusión, y esa fusión es afuera y adentro, porque se van fusionando todos los centros hasta llegar al centro primario, que es la coronilla, el chakra coronario, donde está el ser, el centro intelectual superior, y externamente también se va fusionando todo. Entonces, es algo maravilloso. En realidad, la autorrealización íntima del ser es una obra hermosísima, extraordinaria, maravillosa. Es decir, que aún con todas las pruebas, como quiera, es fantástico, Fernando, porque es un proceso. Es fantástico porque, imagínense, los niños cuando van a clase son felices. Claro, porque lo pasan bien con sus compañeros, aprenden, juegan, se caen, tropean y feliz. Claro, sí. Aquí ocurre lo mismo en el fondo, porque nosotros debemos ser niños y debemos entender que estamos en una clase. Una clase magistral de autorrealización íntima de tu ser. Si uno no percibe el trabajo psicológico como con esa mira, digamos,
de amor en el fondo, Sí, y sí. que eso va a tener su desafío y hasta su sufrimiento, porque Claro, cuando claro. el niño aprende a caminar se cae y se pela una rodilla y ahí llora y duele, pero es normal, Ya pues. él sabe que la segunda, eso es para crecer y el proceso fortaleciéndose. Eso mismo en el viaje. Claro, o cuando aprende a andar en bicicleta, ¿verdad? Que al principio se cae en la bicicleta, pero después ya hace pirueta y lo domina. Después sube los pies encima del timón y todo igual. Exactamente, ¿verdad? Entonces, para la Genial. autorrealización íntima del ser, en el fondo, tiene que ser igual. O Sí, sea, uno adquiere esto con responsabilidad, con compromiso, con profundidad, pero con alegría del corazón, y porque lo en va el fondo está disfrutando. trabajando para su ser, Sí, pues. sí, sí. Está Disfrutando cada trabajando para su proceso. autorrealización íntima. Claro. Genial, maravilloso. Si es tu propósito conectar con tu esencia divina, con la fuente a la cual debes tu existencia, y es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar nuestro contenido que publicamos cada semana. Entonces, Fernando, a estas alturas, pudiéramos decir que el iniciado transmuta su energía sexual con su pareja. Interesante pregunta, porque en realidad Sí. el trabajo por la pareja física solamente se hace en la primera y en la segunda montaña. En Exacto. la tercera montaña, el iniciado continúa transmutando su energía sexual, ¿ya? Pero no lo hace con su pareja física, lo hace con su alma divina. Con su Recuerde propia que alma. hemos dicho anteriormente que el matrimonio perfecto, el Sí, alma gemela, la sí. media naranja, Ujú. no es física, Es no está aquí en el mundo físico, está dentro de nosotros porque todo está dentro de nosotros. total, dentro de nosotros. Es espiritual. Todo, absolutamente todo, Sí, ¿ya? sí, Entonces, sí. el iniciado continúa transmutando su energía sexual en los mundos internos con su alma gemela, con Buddhi. O sea, Manas, aquí del Exacto. cuerpo causal, Sí, se sí. une con Buddhi, y aquí donde aparece un triángulo ascendente y un triángulo descendente, y se forma ese que es la estrella de David. ¿Ah? Y esa Genial. estrella, en el fondo de 6 puntas, representa la fusión de las fuerzas ascendentes y de las fuerzas descendentes. Y ahí está el matrimonio, es el símbolo del matrimonio perfecto. ¿Ya? Entonces este iniciado transmuta su energía creadora sexual en los mundos internos con su alma divina. Ya es un acto amoroso, pero purísimo, Sí, que uno sí. ni siquiera se imagina. Por eso que siempre hemos dicho que en el fondo el gran trabajo de nosotros consiste precisamente en purificar el acto íntimo, ¿no? Hacer del acto sexual la forma más elevada de la oración, como decía San Agustín. Exactamente. Por consiguiente, entonces, estos son los llamados hijos de la luz. Claro, aquí en la tercera montaña, en el fondo, es la formación del hijo de la luz. ¿Ah? El hijo Sí, de la luz, ¿por qué es el hijo de la luz? Porque va a crear sus cuerpos de luz. exacto. Es el hijo muy amado del Padre. También se le llama el hijo muy amado del Padre porque en el fondo este Cristo íntimo ha trabajado arduamente por cumplir, digamos, los requerimientos del Padre, del ser. Ujú. Como que el Padre lo mandó a hacer un trabajo y este Cristo, este revolucionario, limpió los establos, ¿verdad? Trabajó, rescató, escúchalo bien, rescató hasta la última conciencia, el último átomo de la conciencia que nosotros pudiéramos haber dejado por ahí en alguna existencia de hace millones de años. Ujú, ujú. Porque cuando esas esencias se van atrapando dentro de los yoes, caen al abismo. Entonces, el iniciado, el Cristo tiene que ir al abismo, a las infradimensiones, buscar sus esencias, eliminar esos defectos y rescatar ese porcentaje, esa chispa ahí que estaba atrapada en algún defecto. Entonces, es un trabajo titánico. Es un trabajo maratónico, es un trabajo solamente para un superhombre. Es el trabajo del verdadero guerrero, ¿eh? Exactamente, exactamente. Aquí, cuando uno habla del guerrero espiritual, la gente como que Sí. tiene ciertos conceptos, digamos, pero son muy vagos, muy superficiales. Pero sí, cuando se habla ¿No? cuando se habla de un guerrero espiritual, es muy profundo el Es, concepto. es un trabajo, pero Sí, sí, bien, sí. y es un trabajo que Es vivo, un- vivo, sí, ¿ah? No es sí. un trabajo teórico, es un trabajo que uno tiene que hacer en los hechos. En En práctica, realidad, en hay que sentir experimentación, ahí un esa lucha. laboratorio, Claro, hay un que sentir laboratorio. esa lucha. Sí, sí, sí. Es extraordinario, Fernando.
Amigos, esta es la videoconferencia número B12 de la segunda etapa, ¿verdad? Fase B, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Fernando, entonces, ¿cuánta conciencia, por ejemplo, le falta al iniciado por recuperar en esta montaña? Mire, cuando el iniciado termina la primera montaña, termina con un 84% de conciencia. Entra a la segunda montaña con un 84%. ¿Ya? Tiene que recuperar un 15%. En la segunda montaña llega al 99% de conciencia. O sea, en esta tercera montaña, el iniciado trabaja por un 1% de conciencia. ¿Por qué? Porque en el fondo es la conciencia cósmica. Es la conciencia cósmica y tiene que hacer un expulgue, como le llama el maestro, un expulgue, en el fondo, tiene que hacer como una super limpieza de cada uno de los átomos del ser. Todos los átomos del ser tienen que brillar, todos, ningún átomo puede estar opaco. Si nosotros nos viéramos a nosotros mismos actualmente, nos veríamos que somos absolutamente opacos, negros, oscuros, sucios, psicológicamente y físicamente hablando. Exactamente. ¿Ya? Pero el Cristo en ese instante entonces tiene que hacer que todo reluzca, que todo sea luz, para que el ser, claro, para que el ser se dé ese festín, digamos, donde reabsorba todas sus últimas partículas, todas ellas tienen que estar absolutamente limpias. Entonces, ese 1% de conciencia, que es la conciencia cósmica, se logra cuando el iniciado rompe la mecanicidad del proceso. Y la mecanicidad está simplemente por el hecho de usted salir del absoluto. En el momento en que el iniciado sale del absoluto, como en el absoluto no hay ninguna ley, principio mecánico, solo es libertad, solo es libre albedrío, solo es amor. Nosotros no alcanzamos a entender esos conceptos. No, son muy, son muy profundos. Muy profundos. Por eso cuando uno le pregunta, puede preguntarle a una persona qué es el amor y va a dar miles de conceptos. Vagamente contesta, responde. Miles de conceptos, pero uno no conoce el amor, no lo conoce. Porque el amor es la absoluta libertad y uno siempre depende de algo. De algo, de alguien, siempre está como amarrado, atado, condicionado, hasta uno está condicionado a sus conceptos, a sus ideas, a sus formas de ser, a sus hábitos mecánicos, a su herencia, a lo que le dijeron, a lo que escuchó, a lo que le parece, a lo que las tradiciones, las costumbres. Todo eso, todo eso. Y eso significa que el amor es la absoluta libertad, no depender de nada, no tener nada, ningún principio que lo rija, nada. Entonces nosotros no lo conocemos. Es un nivel de conciencia muy elevado, son niveles muy elevados, se está elevado. Genial. El maestro que termina esto, en el fondo, después se transforma en un sol, le dan que sea un regente de un sol, imagínense, de un sistema solar, de una galaxia, o puede ser hasta de un universo. Grandes maestros que se rigen el universo, imagínense, mucha conciencia. Ahí el doctor David Hawkins, El poder contra la fuerza, me explica los niveles de conciencia. Por eso él califica en la calificación que él hace, ¿verdad? De 5 hasta 1000, y hace la absoluta. El amor está calibrado a un nivel, lo que estamos diciendo, la gente le pregunta qué es el amor, y vagamente te va a dar 100.000, pero es que no es. 1000 respuestas que no es realmente. Pero por ejemplo, en la clasificación que él hace, el amor está calificado a un nivel de conciencia, pero muy elevado, que es 500. Y el amor incondicional en 550. El que está en uno de esos niveles, él explica, es capaz de solo emitir un pensamiento, de controlar una guerra, lo que sea, porque es lo que estamos hablando, es pura energía. Es lo que pasaba con Jesús, ¿verdad, Fernando? Uno lo ve, claro. Ese brillo, es extraordinario. Es un anhelo maravilloso el camino, Fernando, fantástico, ¿no? Genial. Entonces, en esta montaña se logra la inmortalidad. Claro, aquí ya se logra la absoluta inmortalidad, aquí ya se es un inmortal. Un inmortal
se puede ser un cosmocrator. Un cosmocrator es un creador de cosmos. Sí, sí. Ya es un maestro autorrealizado, que tiene plena autonomía, es plena Certificado autonomía, tiene total. todo, él puede meterse donde quiera, como quiera, es absolutamente libre para Sí, participar de la creación, sí, sí. ¿ya? Pero obviamente ellos, como son ordenados, también, digamos, van ocupando determinadas funciones en beneficio de la humanidad, de la gente, de los Sí, dormidos, sí, de sí. nosotros. ¿Mm? Por eso que cada cierto tiempo ellos nos envían a una batalla, a un guía, a alguien que nos reenfoque, Sí, sí, sí. Nos da ¿verdad? luz. Que nos devuelvan al camino. Por ejemplo, todos los maestros que vienen acá, ninguno viene a formar religiones. A ellos no les interesan las No, no, religiones. no. Fanatismo, cero fanatismo, cero reunión. Claro, seguidores de personas, de imágenes, de principios mecánicos. No. Ellos lo que les interesa vienen a enseñar es precisamente el camino de la autorrealización íntima del ser, para que cada una de las personas se libere en el fondo de todos estos principios mecánicos, ¿ya? Exacto. Y regrese. Entonces, es importante entender eso, las funciones y la autorrealización íntima del ser para llegar a estos niveles, digamos, de absoluta libertad. Porque la palabra libertad, inclusive la palabra libertad es muy fascinante. Hoy en día mucha gente, inclusive hay con todas estas opresiones mundiales que han Sí, habido, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Hemos visto, digamos, masas de personas, millones de personas por las calles gritando, libertad, libertad, Sin saber lo que es, sin saber lo que es, a sin ciegas, saber, sin saber lo que sin es. saber que en realidad por lo que gritan no es la libertad. ¿No? Y tiene una costumbre, como dice Rafael en la canción, ¿verdad? Claro. Costumbres viejas de ayer. O sea, la gente repite como un loro, como tú dices. Entonces, ¿cuántos cantantes no le cantan al amor igual y E bonito y todo, igual, pero tampoco sin conocen el conocer amor? lo que es el amor, sin conocer Sí. lo que es el amor. Entonces, por eso que es importante entender el proceso de la autorrealización íntima del ser y el trabajo interno que cada uno tiene que hacer dentro de sí para comprender estos principios mecánicos fundamentales que son la felicidad, el amor, la libertad, la paz. Todos esos conceptos son conceptos espirituales, todos. Genial. Y se logran precisamente con la realización de estas tres grandes montañas. Entonces, si la persona quiere libertad, pero no está trabajando por su mundo interior, jamás la va a conocer, por más que grite todos los días en la calle. Jamás, jamás. Entonces, si nosotros estamos siendo como sociedad oprimidos, ¿verdad? Nos están quitando la libertad física, quiere decir porque nosotros no tenemos la libertad espiritual. No, no. Si Estamos queremos la libertad física, tenemos que alcanzar la libertad espiritual. Tenemos que liberarnos nosotros mismos de nuestra propia esclavitud. Nadie te esclaviza. Lo que a nosotros nos pasa físicamente es por merecimiento de nuestros procesos sí, sí, internos, sí, sí, íntimos. sí. Entonces, mientras uno no comprenda eso, que el exterior es el reflejo del interior, que si quiero libertad tengo que liberarme interiormente de mi propio cárcel psicológica, de mis propios yoes, de mis propios opresores, de mi propio dictador interno, entonces no lo voy a lograr. Entonces, eso es lo importante. Todas esas reflexiones son importantes de realizar para que la persona en realidad se dé cuenta de ante qué trabajo le están ofreciendo, porque este es un trabajo maravilloso. Fantástico. Y uno tiene que enamorarse del trabajo, tiene que llegar a amarlo. Si uno no ama lo que hace, Sí, nunca lo va a hacer bien. es la otra dirección, como yo digo, ¿verdad? Es extraordinario, Fernando. Y también a uno le da mucha pena, como decimos, porque cuando uno, por lo menos todos estamos nosotros aquí, amigos, ni Fernando ni un servidor nos estamos atribuyendo nada, ninguna santidad. Estamos sujetos igual que todo, como dice Gandhi, ¿verdad? A las mismas debilidades. Solo estamos aquí sirviendo de instrumento incluso del ser, del espíritu. Lo que yo diga o lo que Fernando diga, lo que Fernando escribe, no lo escribe Fernando. Yo no escribo mi conferencia, como digo, no. Hay que darse cuenta. Yo me he dado cuenta al pasar de los años que no, que yo no escribo ni mis libros ni mi conferencia, sino que hay una sabiduría que es que está haciendo todo, ¿no? Y realmente es así. La humildad radical, como decimos, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, Fernando, me da pena, que como tú y yo enfatizamos,
los sistemas educativos en el mundo es una porquería, es una basura, esa tragedia, ese fracaso. Imagina, los padres de los hijos invierten millonadas de recursos a diario en las universidades del mundo para que al final tú, si es que tienes la suerte de conseguir un empleadito, lo platico a diario con miles, cientos de estudiantes en las aulas, es decir, y ellos los estudiantes me dicen, el problema es que terminamos aquí y no encontramos empleo. Yo no, porque es un sistema que te está diseñado para que no seas inteligente, sino que sea ignorante. Es un sistema. Y entonces, los que dirigen, que tienen el control, se creen los superdotados, que ellos son los que y están perdidos, como José José decía en la canción, perdidos en la oscuridad, como digo yo en mi libro. Me senté en el aula en una carrera que no era la mía, y entonces me dormía. Cuando me dormía, que ya veía que no veía a nadie, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿qué pasó? Recuerdo, perdido en la oscuridad. Es duro, ¿verdad? Te imaginas un sistema, los sistemas educativos fundamentados en estas enseñanzas. Desde niñito enseñándoles esta enseñanza, son dioses, crecen dioses los niños, geniales, una humanidad consciente. Ese es el trabajo de nosotros, Fernando, tú y el mío. Pero es un proceso. Exactamente. Entonces, es importante reflexionar eso que plantea. Sí, sí. Darse cuenta en el fondo la vocación de uno. ¿Cuál es la vocación? Exacto. ¿Para qué nací? Claro. Y indudablemente que la vocación precisamente está relacionado con el ser. Con el ser, el ser. Y uno no trabaja para el ser, en el fondo está trabajando para un patrón equivocado. Totalmente. Y que siempre le va a pagar mal. Sí, sí. Aunque En la ruta equivocada. Aunque le ofrezca una suma suculenta de dinero, es un mal pago, porque uno está trabajando equivocadamente. Sí, sí. Por eso es que hay tanta cesantía. Por eso hay que hay tanto sufrimiento. Sí, porque sí. la conciencia de las personas están equivocadas, no están enfocadas en realidad hacia su mundo interior. No nos hemos dado cuenta que el camino es hacia adentro y no hacia afuera. Y no hacia afuera. ¿Qué es lo hay que buscar adentro, no buscar afuera. Claro. Que está todo adentro, no hay nada afuera. Sí, todo lo afuera es ilusión, es pasajero. Hoy día está y mañana no está. Genial, genial. Pero amigos, si te das cuenta de que vas por la ruta equivocada, eso no importa. Lo importante es que pares y dé la vuelta. Como dice Serena Dyer, como enfatizo en mi libro. La otra dirección, Fernando también, ¿verdad? Entonces, Fernando, ¿cuáles son por ejemplo, en esta montaña, una inquietud también, se realizan algunos trabajos de Hércules? Claro, el Cristo es Hércules. Exacto, sí. El Hércules de la mitología es en el fondo nuestro Cristo íntimo, o sea, cada uno de nosotros está siendo llamado, imagínense, a transformarse en un superhombre, en un Hércules. En un Hércules. Claro, esos trabajos, esos 12 trabajos de Hércules que hace para liberar la conciencia, están relacionados, los 9 primeros trabajos de Hércules son de la segunda montaña. O sea, nuestro Hércules interior, nuestro Cristo íntimo, nuestro Sansón interior, ese guerrero interno, tiene que en la segunda montaña bajar a los infiernos de Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahí está. Los 9 trabajos de Hércules, segunda montaña, se relacionan con el descenso a estos 9 infiernos. Sí, sí. Cada vez que él desciende a un infierno, rescata su chispa y limpia su infierno de esa zona, se gana el cielo. Entonces los infiernos están relacionados con los cielos. Para ganarme un cielo, tengo que limpiar un infierno. Sí, sí. Entonces la gente que cuando se murió se fue al cielo. Y la gente anda buscando el cielo en el aire. Te reciban. En el aire, sí, la gente anda en el aire buscando el cielo de allá arriba. ¿Dónde allá arriba? ¿Quién puede llegar al cielo si primero no limpió su infierno? Nadie. Entonces ya esa es la primera mentira de las religiones. Sí, sí. Las personas que fallecen no se van al cielo. De tantas mentiras.
¿ya? Pero el Cristo sí, el Cristo es capaz de hacer eso, de limpiar esas infradimensiones y ganarse esos cielos. Entonces, va limpiando y ganando, porque en el fondo es como todo, si usted trabaja, le pagan. Si usted no trabaja, no gana dinero. No gana dinero, exactamente. Es lo mismo acá. Si usted trabaja limpiando sus infradimensiones, se va a ganar sus supradimensiones. Eso es un pago. Perfecto, muy buen trabajo hizo, lo felicito, ahí está su pago es este. Mire, ahora tiene acceso a estos lugares maravillosos. Y Fernando, sí, sí, no importa, sigue la exposición. Sí. Y en la tercera montaña tiene que hacer los 3 últimos trabajos de Hércules. Entonces, en la segunda hace 9 y en la tercera hace 3. ¿Y cuáles son esos 3? Fusionar el 3, el 2, y el 2 en 1, y el 1 llevarlo al absoluto. Entonces, la fusión, en el fondo, o sea, estos 3 trabajos de Hércules es fusionar las 3 leyes primarias en una sola. Lograr la integración. La unidad. Pero como le dije, para integrar eso tiene que estar absolutamente pulcro. No puede haber ni una sombra, ni una rayita, nada. Es como que usted va a comprar un vehículo, es un vehículo nuevo, último modelo ya, y lo tienen ahí en la compraventa, y cuando usted se va a subir, ¡ay, mira, el parachoque ahí, el tapabarro, y ve que tiene una raya! Tiene ¿Se lo lleva? Sí, sí. ¿Se lo lleva o no? No, pues, ¿cómo voy? Si pues, estoy comprando algo nuevo, ¿cómo me va a pasar este vehículo rayado? Imagínense el ser que quiere integrar sus cuerpos, él, por supuesto, tiene que estar todo perfecto. Sí, sí. Y eso solamente lo logra Hércules con todo su trabajo, ya que nos mostraron la mitología griega, en el fondo nos mostró todo esto, pero en el fondo uno no lo entendía. No lo entendía. Es como veíamos también, y lo vemos en esas historias que uno se la contaban a nuestros padres de tradición, ¿verdad? Las historias por ejemplo, de Pinocho, las historias de la Cenicienta, la bestia, ¿cómo se llama? La bestia y... La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, la otra famosísima de Sherazade, y uno fantástico, maravillosa, la estética, la historia, pero no entendía que es que ahí está el trabajo esotérico, espiritual, la esencia, nos está enseñando es el trabajo alquímico. Pero ¿quién nos explicaba eso? Exactamente. Extraordinario, maravilloso. Ya lo decía San Agustín, Fernando, también enfatizaba. ¿Te imaginas también las mentiras que decimos que se inculcan en las denominaciones? Pero también te imaginas que si también ese conocimiento lo tuviera, ellos dispusieran de este conocimiento y lo enfocaran también a sus adeptos, seguidores. San Agustín decía, las religiones no son malas, son buenas. Lo que pasa es que en manos de personas no transformadas hacen mucho daño y son las que han hecho grande daño a la humanidad por las mentiras que inculcan. Es decir, y también hay una frase que tú dices, y yo también estoy consciente de eso, que es, hay muchas personas, como tú dices, sinceras, pero que no tienen la información, algo parecido. Es una frase que me gusta mucho tuya. Hay gente sincera, pero... Los equivocados sinceros. Los equivocados sinceros, que sería fantástico para una conferencia, ¿no? Vamos a hacer tú y yo una conferencia, aparte de esta, y la vamos a programar en línea, en vivo, ¿no? Digo, esto es en vivo, ¿no? Pero una conferencia, es decir, o un libro con ese título. Fernando ya hace una promesa que comprometimos aquí a la audiencia que lo No, ya como que yo personalmente no escribo más, sino porque lo importante es reflexionar, si ya está todo escrito. Ya todo está escrito. Como dice Guillermo, la parte de escritura está ya cumplida. Sí. Ya lo nosotros hacemos enfatizar con este mensaje, porque ya escribimos, es como el método, tenemos el método. Ya. Exactamente. Fernando, entonces, ¿cuáles son los símbolos más importantes de esta tercera montaña? Los símbolos de esta tercera montaña son principalmente el gran ataúd, sí. la gran cruz y la corona de piedras vivas. Porque en el fondo, aquí en esta tercera montaña, inclusive Dios tiene que morir. Porque como dicen los maestros, hasta Dios mismo tiene que morir, porque esa tercera fuerza tiene que morir para encarnar en la segunda, y esa segunda tiene que morir para encarnar en la primera. Entonces, el ataúd representa la gran muerte de estas fuerzas, de esta Trinidad, para lograr el renacimiento en la unidad. Exacto. Imagínense.
Si Dios mismo tiene que morir, ¿cómo no va a querer morir uno? La gente le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Sin entender en el fondo, Desconocimiento total. claro, sin entender en el fondo que la muerte es el principio a la vida. El principio de la vida. Claro, que uno nace para morir y muere Sí, para nacer. sí, así es. Imagínense entonces en esta montaña, en un gran ataúd, porque representa la última gran muerte, digamos, para Exacto. lograr esa resurrección y esa inmortalidad en la unidad. ¿Mm? La cruz, porque en el fondo allí donde tiene que hacer el último trabajo, el Cristo, ¿ya? De transmutación de la energía creadora sexual con su alma divina o alma gemela o su matrimonio perfecto, con su buddhi interna, ¿ya? Exacto. Transmutar esa energía sexual, ¿verdad? Para lograr estos cuerpos de luz, para que el fuego mismo transforme e ilumine hasta el último átomo de la conciencia de este iniciado. Y la gran corona que tiene como perlas preciosas, pero esas perlas como que palpitan, pum, pum, porque están vivas, donde transforma y es coronado como rey de reyes, ¿ya? Como autorrealizado, como uno más que salió de todos los principios mecánicos que nos rigen, ¿ya? Que se autorrealizó y puede regresar al absoluto. Entonces, esos son los principales símbolos de esta tercera montaña. ¿Se puede explicar lo que es el absoluto, Fernando? Sería desfigurarlo. Vamos a Por decir eso lo que que no por es. eso que el amor tampoco es inexplicable, porque Se si tú no lo vivencia. vives, Se si tú no lo vivencia. vives, tú no puedes explicar el amor. El Sí. amor es como un discípulo que se le acercó a su maestro, Zen, y le dijo, maestro, por favor, ¿me puede explicar lo que es el vacío iluminador, el Tao? Explíquemelo. Y el maestro quedó mirando a su discípulo y se acercó y le pegó un puntapié, un golpe de karate aquí en la boca del estómago, y cayó desmayado el discípulo. Y ahí quedó, estaba aturdido. Y como a los minutos que vuelve en sí, el discípulo dice, oh, gracias maestro, he experimentado el vacío. ¿Me entiende? Porque no se puede explicar. Usted no puede explicar lo que es el vacío iluminador, usted no puede explicar lo que es el amor, usted no puede explicar lo que es el absoluto, usted no puede explicar lo que es Dios, porque el verbo desfigura. Entonces, allá son principios que uno ni se imagina, que no, porque está más allá de la mente, más allá del raciocinio, más allá de la lógica, más allá de todo lo que uno pueda tener acceso. Entonces, no se puede explicar el absoluto. Pues, como así no se puede explicar el amor, no se Sí. puede explicar lo que es Dios, no se puede explicar lo que es la Es, meditación, el chamadí, el éxtasis, no se puede explicar, hay que vivirlo, es inexplicable. Es una es vivencia. Hay que inexplicable. vivenciarlo. Una vivencia. Sí, sí. Claro, claro. Entonces, el absoluto indudablemente que es lo más maravilloso porque es inclusive el principio de esa universidad, de esa escuela, porque dentro del absoluto hay profundidades y profundidades de estudios, ¿ya? Es la primera grada de la sabiduría en absoluto. Se sigue creciendo en sabiduría Sí, ya sí. dentro de esa. Depende cómo uno llegue también. Si llega, recuerde que hay tres opciones para llegar al absoluto. ¿Mm? Uno que es fracasado, uno Sí, que es renunciado, que renunció a medio camino, y el otro sí, que es sí. triunfante. Nosotros estamos hablando de los que llegan triunfantes, los que llegan autorrealizados, los que Sí, llegan sí. como maestros, como cristificados, ¿verdad? Que llegan como un fuego viviente, Ser de luz. llama inmensa. Sí, sí, un ser de El luz. fracasado sí llega como una sombra, como una chispita, salió chispa y volvió chispa. El otro no, el otro alimentó y su fuego es inmenso, su luz es inmensa, su sabiduría es inmensa. Entonces, no se puede explicar el absoluto porque no existe un verbo para explicar algo tan profundo que Tan inclusive profundo, está sí. más allá de la lógica intelectual. Genial, genial. Hemos enfatizado sobre los tres factores de la revolución de la conciencia, Fernando, ¿verdad? Y nuestro maestro, Sí, Samael. El tercer factor, que es el sacrificio por la humanidad. Esta montaña tercera se le conoce como la del sacrificio por la humanidad. claro. Cada una de las montañas se relaciona particularmente con uno de los tres factores. Aunque en cada una de las tres montañas se trabaja con los tres factores. La primera montaña tiene que haber muerte, nacimiento y sacrificio. La segunda montaña tiene que haber muerte, nacimiento y sacrificio. Y en la tercera montaña tiene que haber muerte, nacimiento. Ya, en la tercera montaña ya no hay muerte. Porque ya en la segunda montaña se acaba la muerte.
Porque se eliminó los yoes causa, por lo tanto, la tercera montaña en sí no es, ya no hay muerte, pero sí hay integración, ¿ya? Y hay sacrificio. A la primera montaña se le conoce con el nombre de nacimiento, a la segunda montaña se le conoce con el nombre de muerte y a la tercera con el nombre de sacrificio, ¿ya? Misterios, los misterios bíblicos, misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Sí, sí. Estamos hablando de los misterios gloriosos y para que este discípulo, digamos, logre volver al absoluto, necesita dejar un discípulo. Si no deja un discípulo en el camino, que tiene que ser un discípulo, dijéramos, confiable, o sea, quiere decir de la segunda montaña en adelante. No puede ser uno de la primera montaña, porque la primera montaña puede desviarse hacia el Sí, nirvana y se perdió ese trabajo. ¿Mm? Entonces, por eso que se le conoce a la tercera montaña como la montaña del sacrificio, porque tiene mucho tiempo para dejar un iniciado, un discípulo, porque si usted no trabaja por los demás, usted no puede decir que ama. No, yo amo a la humanidad, no, si yo tengo mucho amor, pero no me sacrifico por los demás. Palabras, pues. Es como dice María Teresa, solo palabrerío. Claro, son palabras. Ahí tiene usted, por ejemplo, Sor Teresa de Calcuta, una mujer que dio Extraordinario. hasta la última gota de sudor Sí, por sí. amor al prójimo A sin los, cobrar absolutamente nada. a los demás, sí. Genial, ¿Ya? Entonces, genial. la tercera montaña se le conoce como el sacrificio porque es necesario dejar un discípulo en el camino. Requisito para entrar al absoluto. Extraordinario. Amigos, esta es la videoconferencia número 12, B12 de la segunda etapa, la tercera montaña. Con nuestro amigo colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Una inquietud más, Fernando. Entonces, no, como decías, mientras no deje un discípulo, no puede quedarse en el absoluto. Claro, eso es buena pregunta, porque en realidad, en el fondo, una cosa es entrar al absoluto, pero la otra cosa es quedarse en el absoluto. Entonces, un maestro de la tercera montaña que concluye su tercera montaña puede entrar al absoluto, pero no puede quedarse. Tiene que Exacto. salir. O sea, él entra hasta un tiempo y después, a ver, usted salga que todavía no puede quedarse. Solamente aquel que deja un discípulo ya puede desaparecer de aquí, de esta dimensión y entrar al absoluto. ¿Mm? Genial. Y ahí se queda, se queda. Sí. Muchos maestros se quedan indefinidamente, pero también hay muchos maestros que al tiempo después vuelven a salir. Salen del absoluto y se encarnan o hacen un trabajo, vienen a ayudar, forman escuela y de trabajo psicológico y que al final esas escuelas se transforman en religiones. Porque las religiones en el fondo fueron formadas por maestros que vinieron aquí a enseñar el camino. Entonces, es requisito para quedarse, como usted bien lo dijo ahí, para quedarse en el absoluto, dejar un discípulo en el camino. Maravillosa esta videoconferencia, amigos. Fernando, solo la libertad auténtica, la felicidad auténtica, esa plenitud, pues se consigue con esta cristificación total. Es una gran empresa, Fernando, ¿verdad? Pero también podemos comenzar de a poquito, conociendo ya las exigencias, podemos comenzar de a poquito. El Houston Meets, el Aldor, un escritor investigador de las grandes tradiciones espirituales, que se pasó toda una vida, ¿verdad? Enseñando el camino también de la espiritualidad. Su discípulo más avanzado, Houston Meets, en una ocasión se le acercó ya él, Aldous, a los 82 años, su camita ahí en su lecho, muriéndose ya. Se le acerca a su discípulo más avanzado. Houston Meets le dice: maestro, tú que te has pasado toda una vida enseñando sobre las grandes tradiciones espirituales, la iluminación, la paz, la libertad interior, ¿tú pudieras resumirme todo lo que has escrito, todo lo que has enseñado
Y Houston y Aldous, con una sonrisa en los labios, como siempre, ya muriéndose a los 82 años, le dice, creo que puedo resumírtelo en 6 palabras. Intenta ser más amable. Toda una existencia. Y amigos, yo creo que entendiendo ya estas grandes exigencias de este camino que Fernando nos ha compartido en esta videoconferencia, ¿verdad? Del viaje iniciático, la cristificación total para llegar al absoluto, a retornar, podemos comenzar también de a poquito siendo más amable con la gente y comenzar este camino con esa, ¿verdad, Fernando? Esa buena apertura de lo que le llamamos la amabilidad. Por Genial, supuesto, Fernando. es necesario ser amable. Imagínese usted, si no es amable con el prójimo, cómo va a llegar a los corazones, a las conciencias de las Sí, personas. sí, Mm. es difícil. De repente falta a uno ahí, falta de amor, falta de comprensión para no desarrollar esas virtudes. Son virtudes muy profundas que hay que desarrollar para el camino. Sí, sí, para el camino. La actitud de apertura es esa. Yo me encuentro con muchos estudiantes y me dicen, hablándole de la paz, me dicen, bueno, yo trabajaría, si yo fuera presidente, yo le formulo una pregunta a veces, si tú fueras presidente, ¿qué haría por el país para lograr la paz? Lo primero que comenzaría es a trabajar por la amabilidad. Me dicen ellos, muchos coinciden. Porque uno le pasa a la gente por el lado y es como si fuera enemigo. Yo trabajaría esa parte. Entonces tenemos que ser libres, ¿verdad? Para poder comenzar esta empresa, este viaje. Fernando, genial, fantástico. Sería maravillosa la síntesis de cierre de esta videoconferencia 12, la tercera montaña. Claro, bueno, han sido 3 conferencias dedicadas al trabajo de la autorrealización íntima del ser. El trabajo en la primera montaña, donde está el nacimiento, en la segunda, donde está la muerte, y en la tercera, lo que está la liberación. Y que lo que hablábamos anteriormente, la primera montaña, la obtención de la paz, la segunda montaña, la obtención de la libertad, Sí, y la sí. tercera montaña, la obtención de la felicidad. Y hay 3 Porque nadie puede, conferencias que tú y yo claro, trabajamos. nadie puede ser feliz si no tiene a Dios adentro. Jamás, jamás. Solamente el ser es feliz en sí mismo. Sí, sí. Entonces el que encarna a su ser es feliz. Sí, sí. La esencia de la vida es ser feliz, ¿ya? La felicidad es la Es la máxima. obtención de la felicidad, Sí. pero entendiendo la obtención de la felicidad como la encarnación del ser, que es el dueño de la felicidad y es el que genera la felicidad. Que no es la felicidad que el 93, 97% que estamos en la oscuridad entendemos que libertinaje aquí, libertinaje allá. Claro. ¿Ah? Obtención de comprar esto, de cambiar el carro, de por aquí, por allá, ¿no? En el fondo, todas esas emociones de pseudo felicidad, en el fondo son pasajeras. Como llegan, se van. Será así. Lo que no pasa es el ser. Sí, sí. El ser es eterno, el ser es inmortal, ¿ya? El ser es la verdad, el ser es el camino, el ser es la luz. Entonces, esta tercera montaña es la encarnación del ser en su principio más primario, que es la unidad, y eso va a dar la auténtica y legítima felicidad, y eso es eterno. En realidad, si uno quiere buscar eternidad, tiene que buscar la integración con su ser. Y aquí se concluye con la tercera montaña. Así que muchas gracias por todas las personas que están viendo estos ciclos de conferencias. Sí. Los invitamos a reflexionar en esto y sobre todo a practicar y entender en el fondo lo que es la muerte del defecto, la transmutación de la energía creadora sexual y el sacrificio por la humanidad para permitir que el ser, digamos, tome posesión de sus vehículos, por lo tanto, encarnarlo. Genial, genial, amigos. Fantástico esta maravillosa conferencia. El solo es auténtica felicidad, como yo le llamo, es un Dios interior dentro de nosotros, lo enfatiza Fernando, ¿verdad? No está en la fama, no está en los placeres, no está en el que tiene más, como dice José, está solo en aquel que encuentra la verdad. ¿Verdad?
Genial, maravilloso, fantástico, Fernando. Como siempre es un privilegio, es una dicha, es una fortuna, lo enfatizo siempre, no aquí que estamos tú y yo, sino en conferencias, el haber conectado con Fernando. En el segundo libro está todo plasmado también, tú eres uno de los colaboradores de ese libro maravilloso, ¿verdad? Que está en proceso, que solamente van a ser dos. Uno, voy a completar uno que es con la niña, que lo voy a hacer, porque ya es la promesa que hicimos. Tú y yo lo he dicho todo. Ya se ha dicho todo, todo está escrito. Eso es lo que vamos ahora enfatizando, ¿verdad? Y compartiendo esa información. Es una suerte haber conectado contigo. Pero ya eso se estaba gestando, como hemos dicho, Fernando, existencia tras existencia, no es desde el otro día que escribí. No, no. Tenía sus momentos ahí, todo es tu momento preciso ahí, Genial. para hacer una labor, así que Sí, feliz compartiendo contigo también, gracias a tu profesionalismo en el desarrollo de todos estos videos, igual. la forma en que lo presenta, en que lo estructura, tus preguntas, así Sí, que sí. muchas gracias porque todo eso lo hace todo esto mucho más enriquecedor. Más digerible a la audiencia también. Ujú. Pues vamos a concluir, Fernando. ¿Te acuerdas que en la segunda conferencia dijimos que iban no a cantar la canción que era no todavía, porque los que Ah, no, están no, no. mirando la conferencia no han pagado el concierto, ¿verdad? Pero a mí me bautizaron, como dice la canción de Arjona, ¿verdad? Me bautizaron Te cuando avisaron. tenía 3 meses y a mí no me avisaron. Amigos, gracias por estar en esta maravillosa conferencia con Fernando y un servidor. Genial, fantástico. De modo que nos están pidiendo, Fernando, amigos, un corte. A mi regreso, la reflexión en relación a esta videoconferencia. Fernando, un abrazo del alma, como tú dices, José Luis Perales, en la distancia. Igual, gracias. El verdadero objetivo de cada uno de nosotros es liberarnos de la cárcel que nosotros mismos hemos creado con el error, con nuestra ignorancia a lo largo de nuestra existencia. Como podemos apreciar, hoy la humanidad ha llegado al límite de la destrucción. Nos estamos destruyendo a nosotros mismos, producto de la fornicación, el verdadero maestro y creador de nuestros egos. Como te enfatizo en mi libro La otra dirección, necesitamos un cambio urgente de conciencia, una transformación interior para comenzar a contar una nueva historia desde la fidelidad, la castidad y el amor incondicional. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría conocer tu opinión acerca de esta videoconferencia y si algo resuena en tu interior con relación a esta plática, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. También si deseas que platiquemos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te comparto aquí arriba.